Saludos cordiales, estudiantes de la maestría de gestión hospitalaria. Estamos ya en su último módulo de su maestría. Vamos a abordar los temas de ética y de derecho sanitario. Es importante mencionarles que va a ser muy intenso el conocimiento porque en muchas ocasiones vamos a dar un pequeño repaso de lo que vimos en el módulo anterior que estuvo a mi cargo, y de igual manera tratar de enlazar los temas de derecho sanitario y de legislación en salud y de ética con un gran componente de carácter práctico de cada uno de los establecimientos donde ustedes se encuentran. Es importante que tengan en cuenta algunas consideraciones previas antes de iniciar este módulo, pero ustedes me confirman si ya están viendo la presentación. Gracias. Sí, se mira, doctor. Sí, gracias. Entonces, mencionarles pues que vamos a tener el abordaje metodológico. Ya les di la bienvenida. Estamos en el módulo de ética y derecho sanitario. Hay algunos aspectos importantes que es la siguiente diapositiva. Y ahora vamos a hacer un pequeño repaso del concepto de Estado, pero vamos a profundizar en la última parte de esta clase sobre el concepto de derecho sanitario, sus herramientas y aplicabilidad práctica. De igual forma, una presentación de lo que representa otra rama vinculada al derecho de la salud, representados en el derecho biomédico, en el derecho farmacéutico y, por supuesto, lo que nos ocupa de este módulo, el derecho sanitario. Por favor, pregunten, levanten su mano virtual, yo termino la idea y proceden ustedes a participar. Ya están en confianza, ya entre ustedes se conocen, ya se perdió el miedo escénico, así es que aprovechar al máximo este espacio entre profesionales. De igual forma, es clave su participación en el aula virtual. Ya algunos de ustedes ya participaron nuevamente en la presentación. Esto sirve para tratar de aplicar los casos prácticos a los ambientes laborales donde ustedes se desarrollan. Cuando se conecten las autoridades respectivas, tengo entendido que el doctor Figueroa no iba a poder acompañarnos. Vamos a hacer un pequeño receso para que ellos den la bienvenida formal a este módulo. Sin embargo, el tiempo es oro y por respeto vamos a tratar de iniciar lo más rápido, lo más puntual posible todas las clases. Ahora hicimos una excepción esperando 15 minutos. Sin embargo, si se conectan posteriormente las autoridades, vamos a abrir ese espacio para el inicio formal. Sin embargo, ya hemos comenzado. Los aspectos importantes de esta clase yo ya se los había compartido en el módulo anterior. Por favor, dedíquenle tiempo a la materia. Tiene que ser un recuerdo agradable de parte de ustedes, pero si en estos momentos en su vida profesional y en su vida personal no le alcanza la vida, no quiero que esta experiencia pase de ser de una experiencia agradable a una experiencia traumática. Es exigente, conforme a los estándares académicos de la Universidad de El Salvador, conforme al último módulo de maestros en gestión hospitalaria, ¿verdad? Entonces, por favor, dedíquenle tiempo. De igual manera, es muy importante el aspecto de la asistencia y la participación asertiva. Deben de tener su cámara encendida. Yo no les voy a estar recordando, sino que ustedes tienen también que participar, tienen que tener el micrófono desactivado y activarlo una vez conceda la palabra, y una vez participe, por favor, no olvide apagarlo, ¿verdad? De igual forma, la participación en el aula virtual, la comunicación es evaluada y es complemento de esta clase. Utilizar las normas de etiqueta que están compartidas en generalidades del aula virtual y de igual forma revisar la jornalización y evaluación del ciclo en el aula virtual. Siempre trato de ponerles al inicio de cada semana un resumen de las principales actividades de cada semana, pero por favor estén pendientes de los tiempos de entrega, ¿verdad? Este va a ser unas semanas rápidas. Ya para el próximo lunes ustedes ya tienen el primer control de lectura. Por favor, estén revisando el aula y participando. Solamente van a ser 2 foros semanales, ¿verdad? Con las normas que ya están establecidas, las reglas en generalidades respecto a su participación en el foro de presentación y en el foro semanal.
que se va a activar el foro semanal a partir de mañana. De igual forma, los tiempos de entrega de los trabajos, tareas y pruebas escritas son de acuerdo a lo planificado, ¿verdad? Por favor, aquel criterio, todos hacemos turnos, ¿verdad? No es válido, ¿verdad? Por favor, organice su tiempo. Y de igual manera, no se vaya a atrever, por favor, se lo suplico, a estarme entregando con trabajo con inteligencia artificial. Ahora ya hay formatos para detectarla y eso se considera plagio, a menos que usted le dé su respectiva la cita de página, ¿verdad? Pero de lo contrario es plagio. Por favor, hagan el esfuerzo por redactar, hacer la diferencia como profesionales, y si no va a tener cero, ¿verdad? Entonces, claro. Trabajo conforme a redacción, pie de página y normas de Vancouver o APA. No vayan a entregar trabajo sin elaborar bibliografía. Esto les va a servir, pues, también para su trabajo de graduación. Leer las indicaciones de cada componente del aula virtual y pruebas escritas para que estemos en sintonía. Si usted tiene alguna pregunta de las orientaciones, no dude en enviarme un mensaje a través del aula virtual y en 24 horas yo se lo estaré respondiendo. No estamos en las redes, ¿verdad? Que tengo que responderle en menos de 15 minutos. Por favor, es un espacio académico, hágalo a través del aula virtual y espere 24 horas para la respuesta. De igual forma, en etiqueta, ¿verdad? Si yo les envío algún mensaje, por favor contesten, ¿verdad? No es posible que yo les envíe como media página de información y usted me responda, ok, gracias. Eso en ambiente académico no es posible, ¿verdad? Entonces debe de operarse. No estamos en redes sociales, estamos en una maestría de gestión hospitalaria y la próxima vez que yo los mire, ustedes van a ser el próximo ministra, el próximo ministro y van a llenarme de orgullo el hecho de que ustedes hayan aprendido todo lo que se les ha exigido de buena forma. Dimensionar la importancia del principio de legalidad para la gerencia en salud es uno de los objetos de esta videoconferencia 1. De igual manera, las ramas del derecho relacionadas a la salud o las ramas del derecho de la salud y las diferencias conceptuales en las diferentes ramas. Son aspectos que vamos a desarrollar. En las clases anteriores estuvimos hablando sobre el concepto de Estado y cómo esto viene desde tiempos antiguos. No podemos menospreciar el aporte de nuestras sociedades indígenas. En la civilización inca ya realizaban trepanación en cráneo, para que ustedes miren el nivel de avance que había en nuestras sociedades indígenas. Había también cirugías estéticas para amoldarse a los estándares de belleza de la época y en muchas ocasiones solamente tomamos en cuenta una visión occidental, ¿verdad? De Europa como para considerar que son la panacea de la civilización. Sin embargo, para el tiempo de la invasión europea a los territorios originarios de nuestro continente, ellos se admiraron entrar a Tenochtitlán, yo no sé si ya se los había comentado, y que la ciudad no tenía una gran edentina por las heces fecales como sucedía en Europa. Hay grandes avances en nuestras sociedades. Sin ninguna duda, debemos de tomar en cuenta los avances de la sociedad antigua de Egipto. Nosotros podemos ver las grandes pirámides que se construyeron hace muchos años y que te planteaba la importancia del concepto de Estado como una organización que tiene a su cargo un territorio, una población y que promulga leyes. De igual forma, ahora con los avances de la República Popular de China, es una civilización que se ha mantenido constante desde hace 5,000 años, pueden imaginarse ustedes. Solo para que hagan una comparación, la civilización estadounidense tiene un máximo de 350 años. La civilización china son 5,000 años de historia continua, que es de tomar en cuenta y que se refleja en una de las potencias actuales del siglo XXI. Otro de los aspectos importantes donde surgieron el concepto de derechos humanos se ubican en Mesopotamia, actualmente el territorio de Irak
y Siria, ¿verdad? En esa meseta entre el río Éufrates y Tigris, se considera que surge la civilización moderna y que hay un nivel de respeto hacia los gobernados por parte de los gobernantes, que en un tiempo fue una idea revolucionaria, porque las personas, por ser personas, adquiría derechos frente al Estado. Otra importancia histórica son las ciudades-estado de Grecia, que permitió retomar esa idea de gran civilización romana que fue vigente por un periodo de aproximadamente 1400 años. Todo esto ya lo habíamos visto y que se tradujo con la Revolución Francesa. Yo les dije una mnemotécnica para recordarse del año de la Revolución Francesa. ¿Quién nos recuerda cuál es la mnemotecnia? ¿En qué año fue la Revolución Francesa? Jefas le van a preguntar. Y usted va a responder, o jefe, y usted va a responder en qué año fue. Eso yo ya se los había dicho en clase. Ahora hasta tiempo tienen de ver Google, ¿verdad? Pero antes usted debería tener una mnemotecnia. ¿Quién levanta la mano virtual? Es el primera participación, por Dios. Vamos a ver esa primera participación. ¿Quién rompe el hielo? La fecha en que se considera de la Revolución Francesa. ¿Cuál es el año? No le digo la fecha exacta, el año. ¿Cuál es? Por Dios, les dije la mnemotecnia. 789. 1789, no se les tiene que olvidar, es fácil. 789, 1789. Hasta en orden está 789. Ese es el año que se considera de la Revolución Francesa, que dio origen a los tres poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial. Eso fue retomado durante los procesos de independencia en toda el continente americano y por supuesto en nuestro país. ¿Cuándo fue el año de nuestra independencia? ¿Cuál fue el año de nuestra independencia? 1882. 21, sí. 1821, ¿verdad? En aquel tiempo no era como ahora, que sucede algo en alguna parte del mundo y a los minutos ya lo sabemos acá a través de internet. Si ustedes se fijan en la distancia entre 1789 y 1821, son unas cuantas décadas, que era lo normal en aquellos tiempos, ¿verdad? Entonces, los próceres se dirigían por todos aquellos aspectos escritos que planteó la Revolución Francesa respecto a la división de poderes frente a la monarquía. Y es así que ya habíamos visto, ¿verdad?, el concepto de Estado. Ustedes deben de buscar los tres aspectos concretos del Estado, que es la población, el territorio y las leyes. Y si ustedes la aplican en salud, la población es uno de los ámbitos de estudio tanto de la epidemiología como de la salud pública. El territorio es un aspecto de estudio para determinar el impacto del proceso salud-enfermedad. En el país, ¿qué enfermedad se está discutiendo que esté impactando en el territorio en la actualidad? ¿Cuál es? Malaria. La malaria o paludismo, ¿verdad? ¿Y cuál fue la historia de la malaria actual? Brevemente, ¿quién la quiere compartir? Tú, Vianey, ¿verdad? Vianey es la primera que nos... Ya participó Vianey. ¿Quién más quiere participar? Cuéntenos brevemente cómo está lo de la malaria en el país, vinculado al territorio de lo del Estado, ¿verdad? Ajá. ¿Qué pasa con la malaria o no pasa nada? Nadie supo, nadie. ¿Qué pasa con la malaria? Adelante, por favor, Jacqueline Ivette Serrano. Hola, buenas noches, doctor. Bueno, la malaria se supone que está erradicada en el país, pero... ¿Desde cuándo? Híjole. Por eso, aquí vamos a ser un poquito más profundos con los maestros en gestión hospitalaria. ¿Cuándo declaró libre de malaria la OPS a El Salvador? ¿Cuándo? Excelente, Francisco Otoniel. El
en febrero de 2021. Adelante, Jacqueline, continúa con tu comentario. Entonces, bueno, en el último mes parece que han habido casos sospechosos, creo que en el oriente del país, de unas personas que han venido como de África, algo así escuché, que están como haciendo las investigaciones para levantar la alerta. Excelente, ¿verdad? Entonces nosotros debemos tener claro cuál es la fisiopatología de la malaria o paludismo, para saber que pueden venir personas, ¿verdad?, infectadas de malaria, asintomáticos, y estando en el país un mes después se les desarrollan las enfermedades. Imagínense el gran reto epidemiológico que eso implica. Y eso está vinculado al concepto de Estado, tanto a la población migrante que vienen de la República Democrática del Congo, porque una empresa militar los subcontrató para estar allá con tareas de vigilancia, pero después resultó que iban a ir a combate, entonces la gente dijo, no, mejor nos regresamos al país, y se están regresando. Entonces es importante tener claro que hay un impacto a la población y un territorio, y ante eso, lo último que nos dijo Jacqueline Serrano, ¿cuál era? ¿Alguien más que quiera comentar vinculado al otro componente que son las leyes? Ella dijo, se está evaluando decretar una alerta, y eso implica un decreto ministerial. Entonces, ante toda esta realidad, ustedes deben de aplicar los conceptos que vamos viendo en este módulo y el anterior, porque el Estado es un conjunto de instituciones que ejercen el gobierno y aplican las leyes sobre una población residente en un territorio determinado, provisto de soberanía interna y interna. Entonces dijimos que la soberanía interna es la capacidad de aplicar las leyes y las decisiones políticas en un territorio determinado, sin injerencia de otro Estado. Entonces aquí el Ministerio de Salud está en la obligación de promulgar, y ya se actualizó, los lineamientos técnicos para la atención de la malaria. ¿Ya le llegaron a sus establecimientos de salud? Levanten la mano virtual. ¿Quiénes ya recibieron? También hubo un memorándum interno para el abordaje de los casos sospechosos de malaria. ¿A quién le llegó ya ese memorándum? Levanten la mano virtual. Pero eso formaría parte de la soberanía interna, a la exigencia del Estado para hacer valer, para aplicar las leyes. Y decíamos en el ciclo anterior que la soberanía interna, usted no ande diciendo, el ejemplo es la ley Crecer Juntos. No, la soberanía interna son ejemplos concretos de cómo se aplica la ley. Entonces, ¿cuál sería un aspecto concreto de la ley Crecer Juntos? Que ahora se le permite a los papás estar en la sala de parto. Ese aspecto concreto es un ejemplo de soberanía interna. Cuando a ustedes les pidan ejemplos de soberanía interna, no digan la ley, porque eso es querer mojar al agua. Deben de ubicar el aspecto concreto de modificación de la realidad, y esa es la soberanía interna. Y la soberanía externa es la capacidad que tiene el Estado de llamar a sus ciudadanos para defender su territorio, principalmente aquellos países que están en una situación de guerra, como por ejemplo la República Democrática del Congo, que nosotros debemos de saber, ¿verdad?, qué pasa allá, para tener claro por qué los salvadoreños regresaron, qué cantidad se regresaron y cuál es el impacto epidemiológico que estamos teniendo en el país. Ahora, hay varios pensadores, estos pensadores ya los habíamos visto en el ciclo anterior, no vamos a profundizar, pero lo importante es tener claro que el Estado es la institución que monopoliza la fuerza legítima, de tal forma de hacer valer las decisiones que se toman. Hay otra conceptualización que va más relacionado a imponer una clase sobre otra para prevalecer sus intereses, pero debemos de tener la claridad entonces de los tres componentes del Estado: territorio, población y leyes. No vayan a confundir el concepto de Estado con nación. La nación es más un aspecto sentimental, ¿verdad? Un aspecto vinculado a la forma como tú te sientes, ¿verdad? Aquí la nación centroamericana no existe, pero todos nos creemos centroamericanos, ¿verdad? Entonces, en Sudamérica se ocupa
de manera indistinta el concepto de Estado y nación, pero debemos de saber que son dos cosas diferentes. Hay algunas naciones, como la nación mapuche, del territorio que ahora ocupa Chile y Argentina, que son importantes conocerlos porque forman parte de la única civilización que se mantuvo en resistencia a toda la invasión europea y fueron doblegados hasta que se independizó Argentina y Chile, ¿verdad? Les quitaron el territorio y han continuado en su lucha, pero es una nación, no es un estado. De igual manera, la lucha que tiene el pueblo palestino por existir, ¿verdad? Se ubica ahora como una nación y está a un paso de convertirse en estado, porque ya muchos países ya lo reconocieron a partir de la lamentable situación que se presenta en la Franja de Gaza. Verdaderamente un genocidio. Ahora es importante que ustedes también conozcan, aparte del concepto de Estado, el concepto de política, que es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. Por tanto, la forma en cómo usted mira el mundo, la forma como usted cataloga los actos como buenos o malos, es su ideología. Y la ideología la construye cómo usted fue educado, el tipo de religión que usted profesa y el tipo de familia a la que usted pertenece. Así usted va a tener más predisposición a ciertos enfoques ideológicos en los cuales se identifica y que es importante tener claro que en El Salvador tenemos un tipo de sociedad bastante excluyente, ¿verdad? Yo les decía en la clase, en el módulo anterior, que en El Salvador todos somos mecha corta, ¿verdad? Todos nos enojamos rápidamente y es un producto histórico donde en el país hay pocos recursos y tenemos que andar en la lucha diaria. No sé si ustedes tienen la experiencia de ir a hacer un experimento social, vayan a la Plaza de Libertad y van a ver una sociedad que anda en la rebusca, ¿verdad? Y se siente ahí la tensión porque es una lucha por la sobrevivencia y más ahora que ha cambiado el uso de suelo del centro histórico. Entonces, la forma como usted mire y aborde la realidad, esa es su ideología. Todas las personas tienen ideología, pero la manera como se ejerce el poder es el objeto de resolver o minimizar el choque entre intereses contrapuestos, y ese es el arte de que se espera a la hora de delegar poder a los gobernantes, que permita una sociedad en paz, que te garantice un desarrollo pleno, y para el ámbito del gerente en salud, que te garantice establecimientos de salud que resuelven las necesidades de atención que la población le exige. Y ese es el reto que usted va a tener. Si su establecimiento, si su ámbito administrativo, usted resuelve con el ejercicio de poder legítimo que a usted le deleguen, y en su establecimiento no hay problemas en recursos humanos, responde a las exigencias institucionales, cumple la política institucional, usted va a ser un buen jefe. Pero si de entrada usted desconoce los principios ideológicos, desconoce el concepto de política, va a llegar a gritarle a sus subalternos y rápidamente usted va a adquirir una enfermedad vinculada al estrés, la gastritis, el síndrome de colon irritable, Dios no quiere una diabetes o una hipertensión, por ejercer un cargo al cual usted se está preparando como jefatura. Yo he tenido colegas de mi generación que al verlo ya no los conozco porque se han desgastado. No, es que me nombraron jefe y mira, ahora me he hecho más mecha corta. ¿Y por qué, verdad? Entonces pues, necesitamos que ustedes tengan esa capacidad de ejercicio del manejo del poder delegado, ejecutándolo con un enfoque técnico, académico y de profundidad. Por eso sus intervenciones deben ir a la profundidad de cada caso, porque eso les permite tener una visión gerencial. Y así ustedes van a ir viendo que en resumen el concepto de poder ya lo habíamos visto, y por eso estoy yendo tan rápido esta parte, porque lo que se pretende
es que usted tenga la capacidad que otras personas hagan lo que usted quiere que hagan, pero para eso hay técnicas, ¿verdad? En nuestra sociedad estamos muy acostumbrados a la imposición, a que como yo soy el jefe, me hacen caso. Ese tipo de poder rápidamente se desgasta. Y a la técnica que usted tenga por convencer a su equipo, a su cargo, para cumplir con los objetivos institucionales, es lo que va a diferenciarlo a usted como un gerente de alta valía, ¿verdad? Ahora les dicen CEO, pero es sobre la base de un conocimiento conceptual que lo que corresponde a este módulo es a conocimiento de los principios éticos y al conocimiento del principio de legalidad y del derecho sanitario. Entonces ustedes van a ir viendo cómo hay diferentes tipos de poder. Puede estar el poder político, que es la capacidad que tiene un individuo o un grupo para modificar la conducta de otros individuos o grupos. Bourdieu planteó la energía social, la emanación de una representación mental colectiva y dominante del orden social deseable. El nombre, en nombre del cual se puede acatar el mando político. O sea que se aceptan las determinaciones de la jefatura como un entorno psicológico que la persona le delega a usted como jefatura, en el entendido que usted está claro de los objetivos institucionales, que usted le está pidiendo cosas lícitas, no cosas ilícitas a su subalterno, y que usted tiene claro al menos su planificación anual operativa y que va encaminada a cumplir el objetivo. Y esa capacidad que usted tenga de imprimir disciplina y de imprimir la capacidad espacial para no perder el tiempo en semanas o meses claves para compartir el objetivo de diciembre y no se esté corriendo desde noviembre a diciembre, es lo que sus subalternos le van a reconocer. Y en el ámbito privado, sus empleados. El poder soberano está relacionado pues a aquel que el Estado impone y está desde el punto de vista político y democrático, se entiende que quien ejerce el poder político lo hace legítimamente, o sea que usted va a ser jefatura en la medida que le den un nombramiento, que usted tenga claro, ¿verdad? Que si va a ser jefe de todo el personal o solo de una parte. Hay algunos establecimientos que tienen compartido. Hay personal a cargo del Ministerio de Salud, otro de Fosalud y otros hasta del SEM. Entonces usted debe tener claro quiénes son sus subalternos. No va a ir a darle órdenes a personal que no está a su cargo, porque debe de saber cuáles son sus límites. Y eso está vinculado al poder soberano. Y por supuesto el poder estatal es el instrumento por medio del cual el poder político concreta la relación de mando-obediencia, ¿verdad? Principalmente aquellas jefaturas del ámbito estatal, ya sea del Ministerio de Salud, aún incluyendo los institutos del Seguro Social o de Bienestar Magisterial, tienen un poder soberano delegado y, si principalmente están en el MinSal, un poder estatal delegado para garantizar que el establecimiento a su cargo cumpla con lo que exige el marco legal vigente y las exigencias institucionales del momento, las prioridades que se han definido institucional para que sean ejecutadas. Y en salud es bien complejo porque se dan muchos temas transversales y usted debe de mantener todos al mismo tiempo sin descuidarse, no solamente estar viendo un tema y descuidarse de otros. Recuerde entonces que el poder público hay tres grandes ramas: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Esto ya lo habíamos visto y habíamos dicho que el primer órgano de Estado es el poder legislativo, pero en nuestras sociedades latinoamericanas somos una visión presidencial. Les apuesto que si ustedes le preguntan a sus compañeros de trabajo o a sus pacientes quién es el presidente, todos lo saben, el presidente de la República. Pero si usted le pregunta
¿Quién es el presidente de la Asamblea Legislativa? Más de la mitad no va a saber quién es, y es el primer órgano del Estado, porque ahí están representadas todos los pensamientos y fuerzas políticas del país y se pretende que lleguen a un nivel de consenso para que los intereses sean compartidos como sociedad. Y el Poder Judicial es donde se brinda una pronta y cumplida justicia para aquellas personas que de manera individual o colectiva quebranten la legislación vigente que nos permite vivir en armonía. Vimos en el módulo anterior, si no ustedes díganme que no, el fundamento de la pirámide de Kelsen, que es una jerarquía que te permite mantener un nivel de aplicabilidad real en todo el componente del ordenamiento jurídico. Y en la cúspide se encuentra el ordenamiento más importante, el de la Constitución de la República. Nada puede contradecir a la Constitución de la República, y hay una parte vinculada al ámbito de salud que lo vimos en el módulo anterior, pero también en el siguiente escalón hacia abajo se encuentran los tratados internacionales, después los códigos y las leyes relacionadas a la salud, y en un ámbito más bajo se encuentran los reglamentos de leyes y, por supuesto, las ordenanzas municipales, decretos, acuerdos, resoluciones y órdenes, que son una gran cantidad que diariamente se están promulgando y que a manera institucional, si es de su ámbito del establecimiento, le tienen que llegar para que usted las conozca. Esa es una jerarquía. Por tanto, una ordenanza municipal no puede contradecir a una ley, y una ley a su vez no puede contradecir a un tratado internacional, y ningún tratado internacional puede contradecir a nuestra Constitución de la República. Y también, si ustedes se recuerdan, vimos toda una clase en el módulo anterior de los instrumentos técnicos jurídicos y cómo ustedes tenían una relación, dependiendo del tema que les apasione o del tema donde desarrollen su ámbito laboral, diferentes relaciones, y vimos a la cabeza las políticas públicas de salud, ¿verdad? Algunos de ustedes adquirieron el libro, espero lo hayan leído, porque esa es la ruta a seguir en el ámbito sanitario. El Código de Salud y la Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud exige la promulgación, o sea, la oficialización de la Política Nacional de Salud. Esto va a implicar que, como nuestro periodo presidencial cambia de quinquenio a sexenio, tiene que existir una Política Nacional de Salud para el siguiente sexenio, que va a iniciar en el 2027 y por supuesto finaliza en el 2033. Pero también hay normas sanitarias, hay listados oficiales de medicamentos que se tiene que publicar en el diario oficial. Pero también ustedes van a tener listado de insumos, van a tener estrategias sanitarias, van a tener lineamientos técnicos, van a tener una serie de decretos, acuerdos y resoluciones ministeriales, y deben de tener la claridad cómo se diferencia cada uno. Eso no lo vamos a ver en este ciclo porque ya lo vimos. Repásenlo, por favor. Y ustedes ya han tenido en su mano, por favor, abro el siguiente espacio, cuál es el último instrumento técnico jurídico que en su ámbito laboral usted le ha llegado para que lo estudie, o usted tiene relación con ese instrumento técnico jurídico. Eso fue una pregunta de una línea de discusión de un foro semanal. Pero para octubre y noviembre, ¿cuál les ha llegado a ustedes? Y yo también les voy a comentar cuál me ha llegado. Política antisoborno. La política antisoborno es un instrumento técnico jurídico. ¿Quién participó? Discúlpame. Fue... ¿Quién dijo la política? ¿Quién es yo? ¿Tu nombre? Fabiola Flores. Fabiola Flores. Fabiola Flores, gracias Fabiola. Ese es un ejemplo de un instrumento técnico jurídico, un gran énfasis a la luz de la importancia que se le está dando aún para el financiamiento que el Fondo Monetario Internacional está planteando, que se fortalezca el ámbito de
la política antisoborno. ¿Cuál otro? Política reciente que a ustedes les acaba de llegar. ¿O alguna relacionada a su ámbito laboral? ¿Cuál podría ser? Del ámbito donde ustedes se desarrollan. Y esta nueva ley de los hospitales, esa no aplica. La ley de creación de la Red Nacional de Hospitales. Ese no sería un instrumento técnico jurídico. Ese sería una ley, ¿verdad? Una ley que forma parte de la legislación en salud. Los instrumentos técnicos jurídicos son todos aquellos que los produce, que los promulga el ente rector del Ministerio de Salud. Y las leyes son aprobadas por la Asamblea Legislativa. ¿Alguien más levantó la mano? Josué Gilberto Lobo. Sí, la política de obsequios y regalos entra dentro de lo misma de ley antisoborno. No hay una ley antisoborno, forma parte de la iniciativa, ¿verdad? Que en todos los ámbitos del Estado se han planteado 3 políticas, ¿verdad? Ya se mencionó la primera y esta es la segunda y hay otra tercera. Vayan a repasarlas. Excelente. Ese es otro instrumento técnico jurídico. ¿Quién más? ¿Cuál otro instrumento técnico? Uno más, para que ustedes se luzcan. A mí me llegó que estudiara este lineamiento técnico, a mí me llegó que yo trabajo en tal ámbito y por eso me llegó este. ¿Cuál? Un ejemplo más de alguien que no haya participado preferentemente. O no han leído nada, no les ha llegado nada. Josué ya había participado, ¿verdad? ¿O vas a participar nuevamente, Josué? Sí, ya he participado, doctor, pero bueno, yo en mi caso recibo correos sobre seminarios de humanización y procesos de calidad por parte de mi. Vale, pero ¿cómo se traduce? ¿En qué instrumento técnico jurídico van a ver en esos seminarios? Porque sepamos diferenciar los temas generales transversales, pero lo que tiene que ver con los instrumentos técnicos jurídicos, ¿cuál sería, Fabiola Flores? Ya había participado Fabiola, ¿verdad? ¿Cuál, Fabiola? Adelante. También, a nosotros nos ha llegado el de la ley de la nueva ley de las compras públicas como administradores de contrato. Pero esa es una política. Sépanlo diferenciar. Porque si no, ustedes van a ver solo un conjunto de documentos. Son 3 políticas las que hay. Y tú has mencionado la tercera, ¿verdad? Que forman parte de ese paquete, anticorrupción. Es importante. Y ese sí sería un instrumento técnico jurídico. ¿Alguna otra? La última. Adelante, Tania Miranda. Doctor, en ese caso, como Hospital 1 de Mayo, lo que nos llegó lo más reciente es la incorporación del nuevo esquema de vacunación, pero referente a que a las embarazadas se les pone la nueva dosis de la vacuna del sincitial respiratorio y a ciertas personas de riesgo, ¿verdad? Igualmente que se ha cambiado la dosis de la pentavalente, no, la neumococo pasa a ser que era la 13 valente y pasa a ser la 16. Esa es como la nueva actualización. Perfecto, eso forma parte de una directriz institucional, instrumento técnico jurídico. Muy bien, ese sería una resolución, ¿verdad? Entonces ustedes deben de ir ubicando porque si no, no van a lograr diferenciar qué les llega. Es una ley, es un reglamento de ley. Ustedes deben de ubicarlo porque ya tienen ese nivel de conocimiento. O es un lineamiento técnico o es una política. Entonces, si ustedes se recuerdan, el principio de legalidad es lo que debe de tener todo gerente en salud y es lo que a ustedes los va a diferenciar respecto a otros, porque te permite prevalecer lo que la ley plantea sobre una actividad o función del poder público. Si usted tiene ese enfoque de principio de legalidad, no se va a andar disparando haciendo cosas que nada que ver. Yo les comentaba, no sé, en el módulo anterior, que llegó una jefatura
y lo primero que dijo, qué feo se mira aquí este pasillo con este poco de cosas viejas, bótenla. No, doctor, no, doctora, yo soy el jefe, bótenla. Ay, la fueron a votar. Después llegó Activo Fijo y le descontó todo, como que si era nuevo, porque no aplica el principio de legalidad. No sabía que todo eso está inventariado, que todo eso debe tener un procedimiento conforme a los lineamientos técnicos específicos para que no se lo descuenten de su salario. De igual forma, es todo aquello que emana del Estado debe estar regido por la ley y nunca por la voluntad de los individuos, que de repente le van a exigir algo que y en cuál ley lo plantea. Ese es el principio de legalidad. Y usted le va a exigir a sus subalternos con base a este principio de legalidad. Ah, usted no me contestó el mensaje de WhatsApp y lo voy a sancionar. ¿A cuenta de qué? ¿En qué ley está que hay WhatsApp institucionales? Ese enfoque es lo que al gerente en salud hace la diferencia. Ah, que usted no me contestó, yo la estaba llamando a medianoche. ¿Le han dado teléfono institucional? Si es así, exíjale. Pero si no, utilice otros mecanismos como jefatura, porque está sin ninguna base legal exigiendo cosas. Esa capacidad de prever ciertos aspectos en las relaciones con sus empleados o subalternos, basado en el principio de legalidad, es lo que va a permitir que haya certeza en el accionar que usted va a exigir. No va a andar exigiendo cosas fuera de la ley, o porque usted estaba enojada, o contento, o triste, o feliz, sino que parte de la objetividad de aspectos ya planteados, o de los instrumentos técnicos jurídicos, por supuesto. Entonces, el principio de legalidad, ¿verdad? En concreto, se afirma que se encuentra totalmente garantizado cuando se acompaña de medidas estatales para garantizar que usted tenga claro la jerarquía normativa. Recuérdese la pirámide de Kelsen. La seguridad jurídica, que usted solamente exige aspectos que están previamente planteados en ley o instrumentos técnicos jurídicos. La publicidad de la norma. Acá usted no puede alegar que no conocía la ley para no cumplirla. Debe de estar pendiente de toda aquella nueva legislación en salud o instrumentos técnicos jurídicos que se promulguen y aprueben. La responsabilidad de interdicción de las arbitrariedades de los poderes públicos, de tal forma de que hayan espacios para que con el debido proceso se ventile cualquier aspecto que no esté relacionado al cumplimiento. Y, por supuesto, la irretroactividad, o sea, tiene que estar vigente una ley y no se la pueden exigir que dentro de un mes hagan una ley y que por eso lo vayan a sancionar usted por un acto que hizo hace un año. No se puede. Eso te plantea la irretroactividad de las disposiciones sancionatorias. Hay un principio de legalidad administrativa vinculada directamente con la gerente en salud. Cuando un Estado respeta el principio de legalidad, puede ser calificado como un Estado de derecho. El accionar estatal en estos casos encuentra su límite en la ley máxima, la Constitución, y no se avasalla los derechos de ningún ciudadano. Partiendo del principio general de legalidad, nos encontramos con algunas variantes específicas y que es la que nos interesa, el principio de legalidad administrativa, que es el encargado de determinar que todas y cada una de las acciones, decisiones y medidas que se adopten o implementen desde las jefaturas, entiéndase administración, donde se incluye a los gerentes en salud de instituciones públicas, deben de estar sometidas a la ley y de manera subsidiaria también en los establecimientos privados. No pueden abstraerse al incumplimiento, por ejemplo, de derechos laborales o de mecanismos de bioseguridad en el personal. Por tanto, este principio de legalidad administrativa
es clave para el gerente en salud. Y hay una importancia entonces, porque ya lo había mencionado, a la capacidad del gerente en salud de realizar su labor cumpliendo con el principio de legalidad, le permite diferenciarse y potenciar su labor en los diferentes ámbitos que le corresponden, tomando decisiones a partir del conocimiento del marco legal. Yo les pregunto, en el ciclo anterior vimos cómo se leen las leyes rápidas, hicimos ejercicios. ¿Se recuerdan ustedes? ¿Me pueden confirmar o no lo vimos? Sí, Si no, hicimos sí lo ejercicio. vimos, ¿verdad? Ahora vamos a ir un poquito más profundo a garantizarles que ustedes puedan aplicar las herramientas del derecho sanitario. Si se incumple el principio de legalidad, el personal de salud tiene consecuencias. Y acá no tengan ninguna duda que ahora más que nunca le van a determinar responsabilidades penales, civiles y administrativas. Ya vimos la clase de responsabilidades en el ciclo anterior. Vayan a repasarlas. Por tanto, el gerente en salud debe de proyectar que está seguro, que tiene seguridad a la hora de impartir las directrices en su establecimiento, que cuando llega el personal a su cargo se sosiega, que hay tranquilidad, no es que va a llegar a encender la llama, ¿verdad? Está la gente toda eléctrica y que usted va a llegar a prenderle fuego. La capacidad que tenga de controlar sus emociones frente a cualquier contingencia debe de estar planteada a la luz que usted conoce el marco legal vigente aplicable a su establecimiento de salud. Dicha certidumbre, o sea, confianza, certeza, parte del conocimiento técnico, académico y legal que el gerente de salud posea en sus habilidades adquiridas. Pretendo que ustedes sean expertos en ética y en derecho sanitario, o más bien hayan iniciado el estudio de ambos campos para que lo adquieran en su actividad gerencial. La capacidad del conocimiento del marco legal vigente permite asumir cumplimientos vinculados al principio de legalidad en las complejas y rutinarias actividades sanitarias en los establecimientos de salud de diferentes niveles de atención. Por tanto, usted está en la obligación de conocer en términos generales lo que implican las ciencias jurídicas para saberse orientar. Por supuesto, si usted al menos identifica que necesita apoyo jurídico, sepa ubicarlo con el departamento legal respectivo. No se haga el campeón que usted sabe de leyes, mejor pregunte y aplíquelo a la realidad de su establecimiento cuando sea oportuno, no cuando ya la situación esté descontrolada. De tal forma que si se presenta un hecho concreto, una necesidad o una controversia, usted pueda responder adecuadamente y la gente se sienta seguro que está bajo sus órdenes. El enfoque preventivo también aplica al ámbito de la administración de los establecimientos de salud. Si usted sabe que va a tener problemas con el personal de salud a su cargo, abórdelos antes que estalle el problema. Hay mecanismos para aumentar la comunicación, para dar a conocer los objetivos institucionales y así no vaya a significar un estrés al presentarse un conflicto. Por ello es necesario conocer la clasificación del derecho, principalmente lo relacionado a lo que nos corresponde, al ámbito sanitario, y temas vinculados a la administración de los establecimientos de salud. Entonces ahora vamos a hacer un receso de 10 minutos y vamos a terminar porque ahora sí ya entramos a lo que veníamos, a el componente del derecho sanitario y las diferentes ramas del derecho de la salud. Pero vamos a hacer el receso. Ahorita yo tengo mi reloj, en uno tengo las 7:05, nos vamos a ver a las 7:15. Por favor, no se desconecten, nos vemos en breve.
5, 4, 3, 2, 1, probando sonido, dando oportunidad para que se vuelvan a conectar. Vamos a continuar esta última etapa. Ahora sí vamos a profundizar sobre los aspectos vinculados a las ramas del derecho. Esto también ya lo habíamos visto, ¿verdad? Gracias, gracias. Activen por favor sus cámaras. Aquí, cuando inició la clase en esta parte de la ciudad, estaba lloviznando. Yo dije, solo hace falta que se me caiga el internet. Pero gracias a Dios ya dejó de llover, pero ha quedado algo con calor, ¿verdad? El efecto invernadero. En lugar de refrescar, ha quedado el calor. Muy bien. De muestras ahí de vida. Gracias, gracias. Entonces estábamos que ustedes deben de saber un aspecto relacionado al gerente en salud es el derecho. Y te permite que debe de tener claro que proviene del latín directum, que significa que está conforme a la regla. El concepto de derecho es un conjunto de normas que permite resolver los conflictos sociales que se presentan en el devenir histórico de cada civilización, ¿verdad? Se inspiran en los postulados de justicia y constituye el orden normativo e institucional que regula las conductas humanas en una sociedad. Por eso es clave que usted conozca la normativa institucional a la cual pertenece, porque le permite tener claridad cuáles son los límites, cuál es la regulación de conducta de los trabajadores a su cargo y por supuesto tratarlos de encauzar en un ambiente armónico. Yo los mencionaba, tampoco ustedes van a hacer jefaturas que quito. Ay, mis niños, vénganse que ustedes son míos. Esa es una falta de respeto, ¿verdad? A sus subalternos. Ustedes no son los papás, no son la mamá, ellos no son sus pollitos, ¿verdad? Pero tampoco ustedes los van a tratar, ¡ah! ¡Vaya vos, vení! O peor aún, hay jefaturas sin formación, gerencia, que hasta malas palabras le dicen a sus subalternos y con eso quieren imponer su autoridad. Eso más alejado de la realidad, porque está planteando el derecho que debe de ser conforme a la regulación de la conducta esperable en su establecimiento de salud. El derecho tiene dos grandes ramas, ya lo habíamos planteado, el derecho público y el derecho privado. El derecho público se hace referencia a la estructura y organización estatal y a las relaciones del Estado con los particulares, subordinada a su poder. Las partes no están en pleno de igualdad porque quien determina es el Estado, ¿verdad? Sin embargo, en el derecho privado hay una relación entre iguales, ¿verdad? Cuando usted hace un contrato de arrendamiento de una vivienda, usted llega a un acuerdo con el dueño de la vivienda y determinan un canon, determinan la fecha, lo que usted puede hacer como inquilino en una relación de igualdad. Ese es el derecho privado. Ahora, a nosotros nos interesa, por su ámbito de gerente, el derecho público. Y una de las ramas del derecho público es, por supuesto, el derecho sanitario. Perdón, el derecho administrativo. Y dentro de esta amplia rama del derecho administrativo, una de las ramas es el derecho sanitario. Y por supuesto está el derecho privado, está el derecho civil, el derecho comercial, que te garantiza las relaciones entre ese ámbito. Si, por ejemplo, el Ministerio de Salud quiere arrendar una vivienda para una sede de un establecimiento de salud, ya no es el derecho público, sino que queda entre el ámbito del derecho privado y con el dueño en igualdad estipulan precio y condiciones, ¿verdad? No siempre que el Estado participe por fuerza va a ser derecho público. No, estamos hablando de algunos aspectos, relaciones comerciales, que están más vinculados al derecho privado, aunque sea en representación de una instancia estatal. Nos interesa una de las ramas del derecho público, el derecho administrativo. Es el vinculado a la administración pública.
todas las instituciones públicas que desarrollan actos jurídicos con grandes repercusiones en los particulares, en la ciudadanía en general. Y usted, aunque sea una jefatura de un hospital privado, debe de tener un gran conocimiento sobre el derecho administrativo, porque van a llegar muchas instancias a regularlo y usted debe de tener esa capacidad de responder a esas exigencias que el Estado le plantee. Por su relevancia en el ámbito sanitario, es de mucha importancia dentro del derecho administrativo el derecho sanitario, como una de las ramas del derecho administrativo. Ahora, con todo el desarrollo de tecnología del siglo XXI, con todo el desarrollo de nuevos ámbitos del conocimiento, ya no se clasifica como la vieja clasificación del derecho público y privado, sino que se va clasificando, es una otra clasificación por ámbitos del conocimiento. Entonces, debemos de saber que dentro del derecho de la salud o el derecho relacionado a la salud hay varias ramas. Una de las ramas es el derecho biomédico, el derecho sanitario y el derecho farmacéutico. Esto ya lo hemos visto, por eso estamos viéndolo rápidamente. Dentro del derecho biomédico es la rama del derecho especializada en la práctica profesional o técnica del personal de salud en general. Contiene las partes del ordenamiento jurídico relacionado al ejercicio de la medicina y, por tanto, con todas las especialidades y todas las profesiones relacionadas a la salud. Personal técnico sanitario y no sanitario vinculado directamente con la salud. Y es así como surgen, por ejemplo, la ley del ejercicio profesional. Que en el país hay toda una deuda al respecto. Miren ustedes, ejemplos del derecho biomédico en El Salvador son todos esos, que te permite saber que desde 1973 está vigente la ley del ejercicio de la profesión de odontología, ¿verdad? No tenemos odontólogos en esta corte, ¿verdad? ¿Hay odontólogos? No, ¿verdad? Solo hay de otras disciplinas. Y la última, la ley de especialidades médicas, que se promulgó en el 2024, que están vinculadas a regular el ejercicio de la profesión. Pero también dentro del derecho biomédico hay una serie de instrumentos técnicos jurídicos que te regulan la práctica profesional. Y hay documentos de aplicabilidad voluntaria, por ejemplo, la Guía de Buenas Prácticas Clínicas. Una de las últimas ha sido la Guía de Buenas Prácticas Clínicas de Enfermedades No Transmisibles, que la promulga, o sea, las formula el Instituto Nacional de Salud, INS. Y por supuesto las normas técnicas salvadoreñas que las promulga el Organismo Salvadoreño de Normalización, OSN. Ahora, ¿qué es el derecho sanitario? El derecho sanitario es la disciplina jurídica que permite la creación, conocimiento y aplicación del ordenamiento jurídico relacionado de manera directa e indirecta con la salud, pero también a las acciones estatales que fundamentan el derecho humano a la salud, que se traduce en acciones formales del Estado frente a la ciudadanía, y la interpretación de la relevancia jurídica de la dinámica social que surge de la relación de los ciudadanos con el sistema sanitario con el objeto de darle soporte legal a sus reivindicaciones relacionadas a la salud. Aquí juega un gran papel, por ejemplo, las asociaciones de pacientes, que ellos tratan de incidir para que se les atienda de mejor manera en los establecimientos de salud. Si surgen una nueva ley o un nuevo instrumento técnico jurídico de esas organizaciones, están dentro del ámbito de estudio del derecho sanitario. El ejemplo más relevante que tenemos en el país son las personas con VIH, que lograron, por ejemplo, la introducción de la terapia antirretroviral y, por supuesto, cambios en la legislación laboral para evitar el estigma y la discriminación. Ahora, es importante entonces que ustedes identifiquen los 3 pilares del derecho sanitario. El primer pilar es el régimen jurídico de la organización sanitaria, o sea, el estudio, la pertinencia y la aplicabilidad de la legislación en salud. Ustedes deben de saber diferenciar leyes
de legislación en salud, los instrumentos técnicos jurídicos. De tal forma de que sepan el nivel de jerarquía que tienen cada uno de estos documentos. Pero el otro pilar del derecho sanitario es la integración del Estado frente a la ciudadanía. Por ejemplo, la implementación de la práctica y operatividad de las acciones de salud pública que benefician a la población. Por ejemplo, la necesidad que hay de una respuesta efectiva ante las tormentas de los albergues, que tienen un componente de atención sanitaria. Esa es la relación del Estado frente a la ciudadanía. O lo que se está estudiando de una emergencia frente a la malaria. Se debe estar pendiente de la realidad nacional para que el Estado, vinculado a las necesidades sanitarias, responda de manera oportuna. Pero también el otro pilar del derecho sanitario es la relación de la ciudadanía organizada frente a la autoridad sanitaria. Y aquí pusimos principalmente de ejemplo a las personas con VIH. Pero ustedes también han visto que está tratando de incidir los pacientes con insuficiencia renal, los pacientes con diabetes, con ASADI, ¿verdad? Entonces ellos promulgan una buena atención y si eso da origen a una nueva ley o da origen a instrumentos técnicos jurídicos, tiene relevancia de estudio del derecho sanitario. Esto está planteado en mi libro de aproximación al derecho sanitario y legislación en salud. Espero que ustedes, los que lo tienen, puedan repasarlo. Ahora vámonos a lo que veníamos, a las herramientas del derecho sanitario. O sea, usted puede tener todo bien planteado como derecho sanitario, pero si usted no entiende cómo se operativiza, cómo se define el derecho sanitario, como gerente en salud va a tener limitantes y debe de saber identificar que existen herramientas. Las herramientas son como aquellos objetos que nos permiten potenciar nuestra fuerza y que nos facilita realizar ciertas tareas. Así son las herramientas del derecho sanitario. Y la primera que le presento es el análisis histórico doctrinal, AHD, una herramienta del derecho sanitario. Otra herramienta son los estudios de aplicación y la otra herramienta son los estudios de producción doctrinal, EPD. ¿Qué vamos a entender por el análisis histórico doctrinal como herramienta del derecho sanitario? Implica que usted le permite identificar el desarrollo de un tema sanitario vinculado al impacto a la sociedad, estudiando las causas que lo provocan a partir de la relevancia jurídica y doctrinal de ese tema. Vamos a hacer rápidamente un ejemplo del análisis histórico doctrinal para que ustedes, ¿cómo? ¿Y eso qué significa? Bueno, usted tenga un ejemplo de cualquier tema sanitario. Yo les propongo el paludismo, ahora muy de moda, o malaria, ¿verdad? Pues ustedes deben de saber que en el país hubo una gran lucha desde la década de los 70 y 80 y los 90 que tenía una situación preocupante porque la malaria iba avanzando hacia Estados Unidos y tiene una gran mortandad. Entonces era necesario controlarla en Centroamérica y Estados Unidos dio muchos recursos para controlar el vector del paludismo. ¿Cuál es el vector del paludismo? Levanten la mano y me lo dicen. El vector del paludismo, pregunta regalada. ¿Cuál es, gerentes? El plasmodio, creo que. Parásito plasmado. El vector, ¿cuál es? El Aedes aegypti. Aedes aegypti es para el dengue. Adelante, Jocelyn. Lilibet, Aguillón.
El mosquito, pero no el Aedes, sino que creo que Anófeles. ¿Con Anófeles. seguridad o no? Jocelyn ¿Cómo? Aguillón, ¿con seguridad o tal vez es el anófeles? Sí, bueno, yo recuerdo que eran los dos, ¿verdad? El Aedes aegypti era de todas las arbovirosis que conocemos, como el Zika, el chikungunya y el dengue, y Sí, el otro era para la malaria. muy bien, con seguridad, porque le van a llegar a preguntar a sus subalternos y usted lo sabe. Esa proyección de seguridad que ustedes ven es lo que hace la diferencia, ¿verdad? Y Jocelyn Aguillón tiene toda la razón. ¿Me explico? Entonces, la hembra del mosquito anófeles, ¿cómo es esa? Cuénteme cómo es. Llame, José Gilberto Lobo, ¿cómo es la apariencia del anófeles? ¿Qué pasó? Estaba levantando el representante Lobo. Adelante. No, hola, autor, se me apagó la computadora y se reinició. Acabo de entrar otra vez. Vaya, pues, vaya. Pues Jocelyn quiere seguir participando. Adelante. Pues el Anófeles es bastante similar al Aedes, solo que el Anófeles, bueno, no sé, anatómicamente es más delgado. Ajá. Es un zancudo mediano totalmente oscuro. Ese es el anófeles, que es el que viene de nuestras quebradas. No es con rayitas blancas. Entonces, esa situación epidemiológica permitió que estaba impactando a todos los países de Centroamérica y hubo acciones y habían promotores de Celeste. Levante la mano quien vio a los promotores de Celeste, la mano electrónica. Levántenla, por favor. No son tan jóvenes ustedes. No, pero hace 4 años y allá en el oriente todavía hay de estos promotores que se vestían todos de celeste. Miren, ahí hay una foto de ellos en la pandemia del 2020. O sea, ya estaba pues la COVID-19. Entonces, ellos fueron los encargados de andar en los territorios eliminando el agente transmisor, o sea, el anófeles. Y eso permitió que se hiciera una ley en contra del paludismo y que de igual manera se hicieran acciones para involucrar sectores. Mírense, ahí está pues un promotor en la foto con el actual titular de salud y le está dando un premio, que fue en el 2021 cuando se erradicó la presencia de paludismo en el país. Adelante, Vianey Torres. Hola, buenas noches. Sí, doctor, yo no sé si estoy equivocada, pero cuando yo estaba bien pequeña me acuerdo que pasaban por la casa vestidos de celeste y daban una pastilla anaranjada. Exacto, exacto, que era el tratamiento profiláctico a la malaria. Excelente, gracias, Vianey. Pero o sea, son actuales, no vayan a pensar, no, fue hace años, 2020, en 5 años, vea. Todavía hay en Oriente muchos de estos promotores, no se han jubilado o no los han jubilado, en verdad, siguen activos, ya en menor proporción que en los años 90, ¿verdad? Y entonces hubo esta ley y esto permitió acciones institucionales en todo El Salvador que lo erradicó. Fíjense que también en la historia te plantea que el virus del dengue también fue erradicado en el país y fue reintroducido por unas llantas con zancudo de Estados Unidos. Esperamos que el paludismo no vaya a suceder lo mismo, que se erradicó por un tiempo y ahora ha sido reintroducido por los salvadoreños que vienen de República Democrática del Congo. Ese es el análisis histórico doctrinal. Porque ustedes deben de vincular un tema de relevancia en salud que impacta epidemiológicamente, que impacta la salud pública y que haya producido una ley y que esa ley se haya aplicado para hacer acciones de mejora de indicadores sanitarios. Hago una pregunta a ustedes a nivel de gerencia en salud. Denme otro ejemplo que se podría aplicar al análisis histórico doctrinal AHD. O sea, busquen un tema,
de relevancia y lo vamos a trabajar. Deme un ejemplo. Un tema de relevancia en salud pública, preferentemente a alguien que no haya participado. Ustedes dijeron que eran 12, ¿verdad? Y ahorita han participado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puchica, acaba la mitad. A alguien que no haya participado para hacer el ejemplo del análisis histórico doctrinal. O sea, van a tomar un ejemplo de importancia de salud en el país y le vamos a hacer toda la vueltecita. Todo el análisis que implica el análisis histórico doctrinal. Por supuesto, en mi libro ustedes van a ver más detalles, ¿verdad? Pero también algunos de ustedes no lo tienen y es la obligación de explicarles y que les quede claro. Pero tienen que participar. ¿Alguien? Adelante, Fabiola, Stephanie Flores. Podría ser la insuficiencia renal, doctor. Muy excelente, vaya. Entonces ustedes ponen insuficiencia renal. ¿Cuál es la situación epidemiológica de la insuficiencia renal? Rápida, sí, a nivel general, porque estamos en un ejercicio rápido. Adelante. ¿Quién participó, perdón? ¿Quién participó con insuficiencia renal? No la anoté. Yo, Fabiola Flores. Fabiola. Ah, pero tú, sí, adelante, Fabiola. ¿Cómo está la situación epidemiológica? Después va a ir Ingrid, Tatiana, para que se prepare. ¿Cómo está la situación epidemiológica de la insuficiencia renal? Brevemente. Pues ahorita los casos últimamente han aumentado por el uso de los ¿cómo se llama? De los órganos fosforados a nivel de la región, más que todo rural. Exacto. Entonces eso hace que haya una sobrecarga a nivel hospitalario para la sustitución renal y te está ocasionando una de las principales muertes en población joven. Y están involucrados los productores agrícolas, los campesinos, pero también está vinculado con las dislipidemias y con el aumento de la obesidad en nuestro país, vinculado también a la hipertensión y a la diabetes. Esto es necesario tomar acciones, ¿verdad?, de prevención comunitaria vinculadas a la salud renal. Y por eso se ha promulgado instrumentos técnicos jurídicos que te permiten la atención oportuna a la enfermedad renal crónica para clasificarla ya sea estadio 1, 2, 3 o 4 y saber aquellos que ya van a necesitar sustitución renal. ¿Me explico? Así de bonito es el análisis histórico doctrinal, pero ustedes deben de identificar si había alguna producción legal. En el problema de la insuficiencia renal no hay una ley, pero sí hay instrumentos técnicos jurídicos que ustedes pueden vincularlo a la producción legal relacionada. ¿Se entendió, Fabiola? Sí. Muy bien. Adelante, Ingrid, Tatiana, el otro ejemplo. Bueno, solo quería hacer un aporte con este mismo ejemplo, pero después puedo poner. No, lo quería mencionar que yo trabajo en el hospital de médico quirúrgico, en el área de oncología, pero de hecho en el área de médico quirúrgico podemos decir que un 70-80% los pacientes son renales, lo que genera, bueno, este aumento, ¿verdad? Entonces, se está preparando mucho más personal, se están abriendo clínicas nuevas y todo, o sea, todo el enfoque hoy en día es como más al paciente renal. Y como ya mencionó usted, también nos decían los médicos que esas 3 patologías son hermanitas, la diabetes, la hipertensión y va a desarrollar la insuficiencia renal. Y ahora un otro ejemplo podría ser lo del cáncer, que ahí vamos que hoy también es otra enfermedad de que en el pasado quizás eran poquitos los casos, pero ahora en el Seguro Social es algo ya que ya se salió del límite, digamos, y entonces hay que tomar otras medidas para poder generar. De hecho, fue una ley, de la ley del cáncer y que incluye ahí varias cosas del medicamento porque son medicamentos de alto costo económico. Excelente análisis. Entonces, miren cómo ustedes pueden vincular cada tema de relevancia en los lugares donde ustedes están
pero aplicarle cuál es la situación epidemiológica, cuáles son los actores involucrados, cuál es la producción legal. Ustedes deben ir a buscar si hay algo. Algunos va a ser fácil encontrarlo, otras no. Y cuáles son las acciones que la institución nos está planteando. Ingrid nos detalló todo, ¿verdad? Me explico, pero ustedes deben de meterle, ¿verdad? Pie de página, algo que les ayude a ustedes. Ese es el análisis histórico doctrinal. Adelante, Josué Lobos. Sí, continuando con la idea de Ingrid con respecto a lo del cáncer, perdón. En el Hospital Sacamil, la mayoría de tomografías que se realizan son por pacientes que tienen cáncer, le sospechan cáncer, o pacientes que terminan su tratamiento y le sospechan alguna extensión. Incluso en un nuevo lugar, en el Centro de Radioterapia Nacional, planean tener un SPECT-CT, si no me equivoco, y están evaluando qué posibilidad hay de que con ese tomógrafo tratar directamente ahí los pacientes con cáncer para tratar de reducir el volumen de pacientes, y debiera entre las dos instituciones porque todos los TAC son por extensión de cáncer. Entonces, usted con enfoque gerencial mira la problemática en su establecimiento, pero no se queda solo ahí, sino que va a buscar otras acciones, cómo está la situación a nivel nacional, cuál es el impacto, cuáles son los actores que deben de actuar, ¿verdad? No va a ser esperarlos en el hospital a que se le dé radioterapia. ¿Qué hacer para prevenir el cáncer? ¿Cuáles cánceres son los prevenibles? ¿Cuáles leyes hay a favor? ¿Cuáles instrumentos técnicos jurídicos se aplican a mi ámbito? Y así a cada uno de los temas. Este va a ser uno de los trabajos que ustedes van a presentar. Un análisis de una herramienta de derecho sanitario. Ahora yo les presento la siguiente. La herramienta del derecho sanitario es el ejemplo de estudio de aplicación. Acá usted va a partir también de un hecho de alta incidencia en su establecimiento de salud o en la vida nacional o la salud pública, y va a comenzar a evaluar el impacto de esa enfermedad o acción o situación. ¿Cuáles son, si existen instrumentos técnicos jurídicos o una política específica? Y si hay una aplicabilidad de el instrumento técnico jurídico. Pero en este ejemplo de estudio de aplicación se tiene que pasar un instrumento. Por ejemplo, ya nos decía Ingrid Carril que se vincula a la atención al cáncer. Si ella quiere hacer un estudio de aplicación, que es una herramienta del derecho sanitario, tiene que ir a hacer un análisis a través de un cuestionario de 10 preguntas, y ahora en Google es rápido, ¿verdad? Hasta los puede enviar el enlace para ver qué nivel de conocimiento hay entre sus compañeros de la ley de prevención y tratamiento del cáncer. ¿Conoce usted la ley? Sí, no. ¿Conoce cuáles son los ámbitos de aplicación de la ley? Sí, no. Describa 3 aspectos importantes de la ley, se los describe. Y después tabula esa información. Mire, a veces uno se asusta. Hay colegas, hay trabajadores, hay compañeros de trabajo que ya se encargaron solo de hacer una cosa y ya no les importa actualizarse. Y no saben que hay instrumentos técnicos jurídicos o leyes relacionados a su ámbito. Usted como jefatura debe de tener esa visión. Si su personal a su cargo atiende embarazada, lo primero que va a ver es si saben que es un código amarillo o un código rojo, ¿verdad? A ver si saben impregnar a una paciente con preeclampsia. Y eso a través de un estudio de aplicación lo puede hacer. Entonces, a diferencia del otro, que usted toma un tema de salud pública, análisis histórico doctrinal, en los estudios de aplicación, usted lo confronta con el personal a su cargo para saber si existe, o si no, con sus compañeros de trabajo. Sería bonito hacer un estudio rápido de 10 preguntas. Y miren, por favor, contésteme que estoy en mi módulo
y usted los tabula y ahí se va a ver las necesidades de conocimiento que nuestro personal tiene vinculado al contenido, ya sea de ley o de instrumento técnico jurídico o de política relacionado al tema. ¿Cuál podrían hacer ustedes en su lugar de trabajo? Participen los que no han participado. ¿Cuál? Solo el tema, díganme, ¿no? El tema. ¿Cuál podría ser? Un ejemplo. Levanten la mano y díganos un ejemplo, por favor. Para hacer una aplicación, para realizar un estudio de aplicación, ¿cuál podría ser? Del ámbito donde ustedes trabajen. ¿Cuál podría ser? Porque en la medida que vemos ejemplos concretos, ustedes van a saber diferenciar cada uno de las herramientas. Si no, van a aparecer una sopa de letras que no van a entender. Estudio de aplicación como herramienta del derecho sanitario. Veamos qué estudio de algún tema que ustedes estén vinculados, que más atiendan en su establecimiento, ¿cuál podría ser? Aprovechen que yo les voy a ayudar, después a ustedes les va a tocar desarrollarlo. Adelante, Jocelyn Ivette Serrano. Perdón, Jacqueline Ivette Serrano. Estaba yo vinculado, estos son los nombres de artistas ahí en este grupo. Adelante, Jacqueline. No te preocupes, Héctor. Quizás un tema que se da bastante y, bueno, quisiéramos ver si lo abordamos para la tesis es el burnout en el personal de salud. ¿Podría ser? Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cómo usted identificaría si sus compañeros en su establecimiento están con burnout? Haciendo que hay... sí, perdón. Adelante. No, es que para eso nosotros hemos encontrado que hay una herramienta como un tipo cuestionario de 20 preguntas, ahorita se me ha ido el nombre, que con ese pensamos pasarlo virtualmente con Google Forms a los compañeros, específicamente a los de emergencia, que son los que están como más en primera línea, ¿verdad? Que son los que pues el estrés de qué es lo que le va a llegar. Y pues sacar como pues según lo que nos respondan las conclusiones de cómo se sienten ellos el burnout, y lo vamos a comparar con las horas de trabajo. Fíjense que Jacqueline Serrano nos hace un gran ejemplo. Ojo, las herramientas del derecho sanitario no vienen a sustituir a la metodología de investigación científica. El tema que ustedes elijan debe de tener una relevancia o una expresión en un instrumento técnico jurídico promulgado o en una ley o en una política. Porque si no, cualquier análisis de la realidad caería en este estudio de aplicación. Es herramienta del derecho sanitario porque hay una ley y porque hay algún instrumento técnico jurídico relacionado. Le hago la pregunta difícil a Jacqueline Serrano. ¿Tenemos algún instrumento legal relacionado al burnout, al síndrome del quemado, en nuestra legislación salvadoreña? Que nosotros hayamos encontrado, no, doctor, a la fecha. Vaya, entonces no se le puede aplicar el estudio, esta herramienta, ¿verdad? Por supuesto, si ustedes en su análisis, una de sus recomendaciones es que se debería de promulgar instrumentos técnicos jurídicos para el abordaje integral, es otro pisto. Pero para el estudio de aplicación, el tema elegido debe de haberse expresado en una ley o un instrumento técnico jurídico. Importante el ejemplo que nos dio Jacqueline Serrano, porque yo podría decir, miren,
yo quiero hacer un estudio de la herramienta del derecho sanitario, un estudio de aplicación, por ejemplo, en la eutanasia. ¿Hay algo que nos permita ver la eutanasia en nuestro medio y marco legal? No hay. Entonces ese va a ser un estudio de investigación, pero la herramienta de estudio de aplicación no voy a poder. No le voy a poder preguntar a mis compañeros, ¿conoce usted la ley de eutanasia? Que en otros países existe, pero en el país no. Entonces le van a decir no. Entonces caemos a un punto muerto. Los estudios de aplicación son temas de importancia en salud pública que tienen una expresión en instrumento técnico jurídico o en una ley vigente. Y así usted va a poder determinar el nivel de conocimiento que sus compañeros tienen de eso que se encuentra vigente. No sé si me doy a entender, Jacqueline Serrano. Gracias. Ingrid Carrillo, adelante. Sí, doctor. Con eso del estudio de aplicación, que considero que quizás un ejemplo es lo de la ley Nacer con Cariño. Yo recuerdo que cuando estaba en auge, a todos nos enviaron que teníamos que estudiarlos y nos enviaron los módulos. Y de hecho teníamos que hacer como un cuestionario tipo examen. Entonces ahí evaluaban el conocimiento que teníamos, independientemente trabajáramos en áreas de, o sea, donde hubiera partos, porque en el médico quirúrgico no se atienden, pero era ley nacional. Creo yo que todas las instituciones de salud deben de manejar la ley Nacer con Cariño. Entonces quizás ahí puede ser un estudio de aplicación. Nivel de conocimiento de la ley Nacer con Cariño. Entonces usted mira cuál es la realidad epidemiológica, mira el impacto institucional que ha tenido, pero de igual manera estudia si sus compañeros y compañeras aprendieron en ese curso virtual o si solo fue por pasar. O sea, cómo el jefe sabe si su personal a su cargo ha asumido esos conocimientos. Para eso sirve esos estudios de aplicación. Excelente ejemplo. Adelante. Ahora sí, Jocelyn Lilibet Aguillón, ya la estaba ahí apoyando para que... Adelante. Sí, yo pensaba en otro ejemplo aplicado al lugar donde nosotros trabajamos, que es el Instituto de Veteranos, y con el reciente decreto. No sé si ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Un gran paquete que les va a caer, es de relevancia nacional, ¿verdad? Ahora van a estar bajo su ámbito de aplicabilidad los adultos mayores y las personas con discapacidad. Es un acuerdo del día de ayer. Así es. Entonces, tomando en cuenta eso, tal vez un tema de un ejemplo de estudio de aplicación podría ser los conocimientos y competencias que el personal médico tiene para brindar atención en salud a las personas con discapacidad. Interesante. Sí, fue una verdadera bomba ese decreto, ¿verdad? Y tenemos que ver cómo queda la ley especial para la atención integral a las personas adultas mayores. ¿Qué rol va a tener el INADE ahí? ¿O qué rol va a tener también con la ley de oportunidades para las personas con discapacidad? Es un rollo y que tiene una gran repercusión para el personal de salud que está en el INADE. Es una papa caliente que Jocelyn nos va a estar comentando, y interesante que se pueda realizar un estudio de aplicación, ¿verdad? Entre el personal a su cargo. ¿Saben ustedes cuáles son las competencias de salud del adulto mayor? Y ahí usted va a ver si su personal lo conoce. Excelente. Y para finalizar, ya tenemos pocos minutos, vamos a ver el estudio de producción doctrinal. Acá usted va a ubicar a una instancia estatal o alguna instancia de participación ciudadana intersectorial que con su práctica genera documentos legales. Un ejemplo importante es la CONAVI, la Comisión Nacional de Prevención del VIH, que vino a sustituir a CONACIDA. Usted debe de saber qué temas se desarrollan en la CONAVI, cuál es el funcionamiento interno de la CONAVI, cuáles documentos legales ha propuesto
esta instancia y cuál es la relación con el Ministerio de Salud. Pero por eso es importante lo que vimos en el ciclo anterior, que usted debe tener un mapa de los diferentes actores involucrados a su ámbito. Por ejemplo, hay una hasta asociación de padres de niños con cáncer. Hay una asociación salvadoreña de personas con cáncer. Hay una asociación salvadoreña de personas con insuficiencia renal para hacer este tipo de estudio. Usted no va a andar estudiando toda organización, ¿verdad? Si una organización no ha tenido la capacidad de incidir en el Estado para producir una ley o un instrumento técnico jurídico, usted ya no lo estudia, ¿verdad? Eso ya sería otro estudio, pero no como una herramienta del estudio de producción doctrinal. Hemos visto rápidamente estos instrumentos. Vamos a dejar para la siguiente clase, por el tiempo, las otras ramas del derecho, y sí me interesa que ustedes manejen estas 3 herramientas del derecho sanitario, porque es una parte central de este módulo de ética y de derecho sanitario. Ahora fue más introductoria, un repaso general. Ya la siguiente clase iniciamos puntual, vamos a ver estos repasos de las herramientas y vamos a entrar a las ramas de el derecho de la salud o derecho vinculado a la salud. No sé si ustedes tienen alguna pregunta final o muy rápido. Vine muy acelerado ahora y estoy como muy... ¿O está bien? ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces nos vemos en la siguiente clase puntual. Las indicaciones que tengo es que sea de 6 a 8 de la noche. Vamos a iniciar puntual la otra. Me hicieron falta estos 15 minutos ahora para terminar este tema, pero lo vamos a continuar en la siguiente clase. Ya a partir de mañana ya van a tener habilitado el foro semanal. Son 4 líneas de discusión, 4 preguntas. Obviamente, las preguntas que no puedan contestar porque las vamos a ver hasta el sábado, déjenlas hasta el sábado. Comiencen a contestar las que ya puedan contestar de a poco, ¿verdad? Se cierra este foro semanal el lunes 24. Miren, por favor, la programación en su aula virtual. No se les olvide participar en el foro de presentación que está habilitado desde el lunes de esta semana. Muchas gracias, buenas noches, nos vemos el viernes a las 6 en punto en este mismo enlace. Gracias por su participación. Buenas noches, gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.